Dario. Lo único que he ingresado, senadora, es una moción suya, Mía. que dice un proyecto de ley que modifica la ley 20.880 sobre el poder de la función pública y prevención de los conflictos de interés en cuanto a la regulación de declaración de interés y patrimonio que debe efectuar el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Y está presente el Director Nacional de Migración del Ministerio. Listo. Nicolás Torres. Muy buenas tardes, senador Velázquez. Vamos a proceder en comité para escuchar al director. Le agradezco que esté acá y que nos haya esperado. Estamos en sesiones paralelas, así que nuestras disculpas y, por favor, lo escuchamos. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Venimos a presentar un proyecto de ley que tiene su origen en un mensaje del Presidente de la República, presentado el 13 de mayo del 2024 en la Comisión de Gobierno, en la Sala de Diputados, y que se aprobó de manera prácticamente transversal, con un apoyo de todos los sectores, que busca básicamente y tiene por propósito realizar una ley, o sea, una modificación a la Ley de Extranjería e Inmigración en 4 aspectos centrales. El primer aspecto en el cual se propone modificar la Ley de Extranjería e Inmigración tiene que ver con la facultad existente actualmente del subsecretario de Interior para dictar expulsiones, ¿ya? Hoy día la Ley de Extranjería e Inmigración establece que el subsecretario de Interior tiene la facultad para dictar expulsiones por motivos de seguridad interior y exterior del Estado. La propuesta, el primer elemento de la propuesta, lo que busca es añadir a esta facultad orden público. Vale decir que la facultad pueda ser ejercida por el subsecretario de Interior o subsecretaria en materias de seguridad interior y exterior y en materias de orden público. Este es un proyecto que de alguna manera está, tiene una referencia en un hecho concreto. No es que esté inspirado, pero tiene una referencia en un hecho concreto que fue la agresión que sufrieron carabineros el año 2000, si no me equivoco, 22, en Puerto Montt, que fueron 13 personas extranjeras que agredieron a carabineros, y en ese momento lo que se hizo fue que su secretario en su momento dictó una expulsión para esas personas. Y esas personas finalmente fueron expulsadas por un dictamen judicial, ¿ya? Entonces, nos parece que hay aquí un correlato hay varios elementos de esta propuesta que tienen relación con ese hecho. Es una primera modificación, a ampliar la facultad a situaciones de orden público y no solo de seguridad interior. El segundo elemento importante... Perdón, Presidenta, si me permite eso. ¿Sí? No fue por facultad del subsecretario, sino que tuvo que... O sea, el subsecretario dictó la expulsión, ¿ya? Sin embargo, no se materializó hasta que el tribunal lo autorizó. Claro, no, por eso estamos... Exactamente. Es que recuerdo que el presidente Boris estaba en Calama, en una ceremonia, y él anuncia y dice, y no van a pasar, no sé, 24 horas, 48 horas, probablemente desconociendo que esa facultad no le permitía aquello, ¿cierto? Exactamente. Sí, la expulsión de todas formas se dictó, pero como había un proceso todavía abierto, no pudo materializarse hasta que el tribunal lo determinara. Finalmente se materializó por la vía judicial. Hay un segundo elemento que surge sobre la base, que surge de una situación compleja que tiene la Policía de Investigaciones. Como ya es de público conocimiento, como ya las distintas instituciones y autoridades, y nosotros mismos lo hemos planteado en el pasado, para hacer más eficientes los procesos de materialización de expulsiones, hay que fortalecer las facultades policiales. Nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones tenemos la posibilidad de dictar y hemos mejorado la ley para dictar y que las expulsiones puedan ser notificadas de manera más expedita. Ya estamos dictando más expulsiones, la PDI las puede notificar. Sin embargo, hay un obstáculo que es bien significativo, que tiene que ver con la facultad de la Policía de Investigaciones, ¿ya? En el caso del proyecto, esta facultad está circunscrita a aquellas expulsiones bien que hayan sido dictadas por el subsecretario o bien que hayan sido dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, siempre que las personas hayan cometido algún delito, la facultad de la PDI para ingresar al domicilio, para detener a las personas, para expulsarlas, ¿ya? Hoy día la Policía de Investigaciones utiliza tiempo, funcionarios, recursos, cuando detecta a una persona que tiene un decreto de expulsión, en hacerle el seguimiento, en esperar que salga del domicilio, en fin. Entonces, esto de alguna manera amplía la facultad de la Policía de Investigaciones
para ingresar al domicilio, para detener a la persona y materializar la expulsión. Y como digo, esto está circunscrito a las expulsiones que dicta el subsecretario de Interior por motivos de seguridad u orden público y aquellas que se dictan en el Servicio Nacional de Migraciones en el caso donde el fundamento de la expulsión sea el haber cometido un delito, ¿ya? En tercer lugar, también tiene que ver con la facultad, con una facultad de la Policía de Investigaciones. La ley busca añadir una labor más a las definidas en la Ley de Extranjería e Inmigración para la Policía de Investigaciones, que es el registrar biométricamente a todo migrante en situación irregular que esté en el país, ¿ya? Hoy día la Policía de Investigaciones no está en la Ley de Migración esa facultad. Entonces lo ponemos, la idea, como una facultad legal que esté dentro de la Ley de Extranjería y Migración, lo cual va también a entregar más herramientas para que la policía pueda hacer de mejor manera su labor de contralora en materia migratoria. Y en cuarto lugar, señora presidenta, por su intermedio, a propósito de la referencia que acabo de hacer a las 13 personas expulsadas por agredir a carabineros, el proyecto propone que en aquellos casos donde haya una expulsión dictada y donde haya un proceso judicial pendiente, todavía no resuelto, ¿ya?, y la condena proyectada sea de menos de 3 años, ¿ya?, las personas se pueda pedir la autorización al tribunal para expulsar de manera inmediata a las personas, ¿ya? Una suerte de lógica como opera hoy día la suspensión condicional del procedimiento. Estamos hablando de personas que pueden obtener una condena baja, no son delitos graves, ¿ya? Y que en el fondo se propone que con autorización ciertamente del tribunal poder expulsar administrativamente a la persona antes de que termine el proceso. O sea, se la expulsa sobre la base de una causal asociada, digamos, migratoria o asociada al delito, pero que está dentro del proceso judicial. Y esto sí habría permitido, en el caso, si esto fuera ley, sí el subsecretario de Interior podría haber expulsado de manera inmediata a esas 13 personas que agredieron a carabineros. ¿Por qué no pudo ocurrir en 24 horas o en 48 horas? Porque había un proceso abierto, ¿ya? Entonces no estaban los mecanismos y finalmente el tribunal efectivamente resolvió hacerlo judicialmente. Después de un periodo bastante más largo, esto sería, fija un procedimiento más expedito para que esto ocurra. Respecto, señora presidenta, y con esto ya voy terminando, respecto del ingreso al domicilio para detener a una persona que tenga una orden de expulsión, ya sea por haber cometido delito o por ser una amenaza para la seguridad, ¿ya?, interior o exterior del Estado, el ingreso al domicilio se hace con un control de legalidad ex post en la Corte de Apelaciones. Vale decir, el subsecretario ordena la detención, el ingreso al domicilio de la persona, se lo detiene y después se hace control de legalidad en la Corte de Apelaciones con plazos bien acotados para que esto pueda proceder. Finalmente, ahora sí, señora presidenta, por su intermedio, se establece como plazo de reclamación ante tribunales de justicia, se reduce de alguna manera el plazo de reclamación ante los tribunales o de recurrir, el plazo para recurrir ante tribunales de justicia de 10 a 5 días en los casos de aquellas expulsiones dictadas por el subsecretario de Interior por motivos de seguridad o de orden público. Esto con el objeto de que se ejecuten con mayor prontitud por su carácter propiamente tal. Eso, señora presidenta, por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, que estaba en la sesión y por omisión mía no alcanzó a llegar antes. Así que me castigo.
Director, en general, ¿usted cree que este proyecto está, de acuerdo a lo que le escucho, va en un correcto sentido? ¿Tiene alguna crítica o mejora o algo que pudiéramos considerar? Porque también usted ha citado algunos casos que son como aplicables a la normativa que estamos dictando, digamos, es decir, son como reactivos a ciertos casos que se han detectado en expulsiones, que además en algunos casos han sido bastante comentados por la prensa. Entonces, tal vez con un criterio más preventivo de cosas, de otras cosas que se pudieran agregar, siendo también parte de la idea matriz y que pudieran mejorar el proyecto. Si no lo tiene ahora o nos puede esbozar algo, también agradeceríamos después tal vez tener alguna opinión más adelante para poder mejorarlo, que veamos unas indicaciones, porque la idea es que ese proyecto sirvan al fin que todos queremos, que ustedes puedan cumplir con la norma. Y aprovecho de preguntarle la noticia esta que venía hoy día en el diario de las expulsiones, que había una cantidad de menores de edad, eso a ver si se puede referir a ese tema mientras. Respecto de lo primero, perdón, gracias. Señora Presidenta, respecto de lo primero, efectivamente, bueno, este es un proyecto que ya lleva discusión bastante tiempo, que pasó a la Cámara, que fue aprobado transversalmente, que se le incluyeron algunas indicaciones. Es un proyecto que originalmente estaba dentro del misceláneo y en algún momento se toma la decisión de presentarlo en paralelo para su más rápida tramitación, entendiendo que al ser más acotado podía avanzar más rápido por la urgencia que tiene. Y en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados hay algunas cuestiones que yo diría son más bien formales que habría que revisar. Le menciono simplemente una, se incorporó una indicación o una modificación más bien, digamos que en su fondo no hay ningún problema, es totalmente consensuada, donde se señala que toda medida de expulsión permanecerá vigente y surtirá sus efectos desde el momento en que es decretada y hasta que efectivamente es ejecutada. Ahí, por ejemplo, nosotros sugerimos incorporar que más que esté vigente hasta que sea ejecutada, es extender su vigencia hasta que se cumpla la prohibición de ingreso que acompaña siempre una expulsión. O sea, no deja de estar vigente cuando se materializa la expulsión, cuando la persona es expulsada, sino cuando la persona es expulsada y luego cumple con los 5, 10, 15 o 25 años de prohibición de ingreso. Ahí, entonces, ese tipo de cosas que de alguna manera no hay nada tan sustantivo, quizás eso es lo más relevante que habría que revisar, y el resto son cuestiones menores. Hay alusión a las expulsiones que se realizan por el director del Servicio Nacional de Migraciones, a lo que nosotros sugerimos agregar, o a quien delegue la expulsión, puesto que en el caso del servicio nosotros hemos delegado en las direcciones regionales de la macrozona norte el dictar expulsión. Entonces, pero son cosas muy menores. Creemos que el proyecto, la discusión que se dio en su primer trámite, una discusión que lo fortaleció también en la adhesión de manera transversal. Respecto de lo segundo, claro, ayer efectivamente en la sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara expuso el general de Carabineros, el general Monraz expuso, y él se refirió a los procesos en que Carabineros conducen a los detenidos en la frontera hacia la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Entonces, a las personas conducidas, ahí hay un error en el titular que salió hoy día, las personas que son conducidas por Carabineros, algunas de ellas son reconducidas. Efectivamente, entonces, por eso es que había un volumen tan significativo de menores de edad en ese procedimiento. Aprovecho de señalar que el proceso de reconducción efectivamente está funcionando en toda la frontera. Hay un volumen importante de personas reconducidas a ciudadanos de terceros países. Son más de 1.000 las personas que han sido reconducidas en virtud del acuerdo. O sea, son más de 1.000 las personas que han sido reconducidas desde el 28 de mayo a la fecha por la Policía de Investigaciones, y evidentemente que el mantener esto, el hacer que este acuerdo siga funcionando, nos obliga a seguir manteniendo el diálogo y la conversación con las autoridades de la contraparte en Bolivia para que finalmente esto siga de manera fluida y siga creciendo también la capacidad de
y reconduciendo personas en esa frontera que es la más compleja que tenemos hoy día. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, director. Senadora. Ay, sí. Gracias, presidente. Respecto a este último tema, efectivamente, ¿no es cierto? Lo que señala Carabineros es que ellos han entregado en la frontera o en las fronteras del norte 5.989 personas que han sorprendido ingresando ilegalmente. Y el director, acá presente, y la PDI, ¿no es cierto?, han dicho que 1.412 se han reconducido, de las cuales 872 son ciudadanos de terceros países, es decir, no bolivianos. Pero si yo resto 5.989 menos 1.412, es una cifra bastante menor la que se ha reconducido, que ha aumentado en relación a años anteriores. Por cierto, si hasta años anteriores el propio gobierno había dictado un instructivo, una resolución que prohibía la reconducción de terceros de una nacionalidad distinta a la boliviana. Pero sería interesante saber estos 872 de tercera nacionalidad, de qué países son, ¿no es cierto? Porque efectivamente la migración complicada, o la más complicada, toda es complicada, pero la más complicada en el norte, particularmente en Tarapacá, ¿no es cierto?, son los venezolanos, y eso hay que decirlo. Y acá no se trata de estigmatizar a nadie, porque de la misma manera que decimos que la migración clandestina más complicada es la venezolana, también hemos dicho que hubo un ingreso legal de muchos profesionales venezolanos en el tiempo de la pandemia y que rescato sobre todo a los médicos que en el caso de Tarapacá salvaron a muchos ciudadanos tarapaqueños que sin ellos no se habría podido funcionar el hospital, porque todos sabemos que el hospital de Iquique tiene una grave crisis y la zona extrema en realidad un gran déficit de especialistas. Pero yo quisiera saber qué pasa con esa diferencia. Si Carabineros las entrega en frontera dentro de los 10 kilómetros, ¿no es cierto?, que es lo que dice el Mercurio, que son los que ellos han pasado a la Policía de Investigaciones, tanto en la frontera de Arica, de Colchane, como de Antofagasta. En la frontera, por lo tanto, esos 5.989 estaban en posición de ser reconducidos, salvo que un número importante de ellos, ¿no es cierto?, hayan sido menores. Aquí hay otro punto muy grave, porque el gobierno tenía una política, ¿no es cierto?, de prohibir la reconducción de menores de edad. Pero yo creo que uno tampoco puede, y que parece lógico a todo evento, pero uno tampoco puede desconocer con esta gran cantidad de menores que hoy día se está utilizando a los menores para ingresar clandestinamente y luego no ser expulsados, porque no solamente no se puede expulsar a los menores, sino que también a los adultos que lo acompañan. Entonces, nos vamos quedando con esta gran cantidad. ¿Cuál va a ser la política? No puede ser simplemente esa la política, porque frente a esto, ¿no es cierto?, las diferencias que van quedando afuera y la posibilidad de reconducir no van más allá de los 1.400 versus los casi 6.000 que solo Carabineros, porque a esto habría que sumarle lo que encuentra los militares, en fin. Y, Presidenta, yo quisiera saber algo que con lo que yo no estoy, y el director lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que es de las cosas más graves que el país puede hacer. Él anunció en su cuenta pública la regularización de los 182.000 migrantes que que fueron pasados por el control biométrico. Y a mí eso me parece una aberración. Creo que esa es una verdadera llamada a que sigan viniendo, porque cuando un migrante que quiere buscar o no sé, quiere elegir un país donde irse, bueno, mira los países. Perú ha fortalecido mucho su legislación contra la migración clandestina. Bolivia es un país que siempre ha sido inestable y cuando vienen a Chile, entonces los reconocen, los ayudan a buscar trabajo, les dan alojamiento, les dan almuerzo, le hacían, y solo ellos tenían que hacer este control biométrico, y ahora no solamente los ayudan a buscar trabajo, lo que es ilegal, porque la ley migratoria prohíbe y sanciona tanto al migrante que trabaja como al empleador, ¿no es cierto? Y ahora los quiere regularizar. A mí eso me parece una muy mala política pública. Yo quisiera saber cuál es el trámite que el gobierno le va a dar a esto.
si es efectivo y en qué plazo piensa el gobierno regularizar a estos 182.000 migrantes. Y cuál es la política que como Dirección Nacional Migratoria va a tener frente a... porque el gran caos lo está creando la Dirección Nacional de Migración, ¿no es cierto? Porque si usted regulariza eso, yo lo invito a que vaya a la región y vea cuántas vacantes nos faltan en jardines infantiles, cuántas vacantes nos faltan en colegios, cuántas vacantes nos faltan para ser atendidos a nuestros niños y nuestros connacionales y también a los migrantes regulares en materia de salud, en consultorio, cómo las tomas han aumentado. Yo fui intendenta y ustedes lo saben muy bien y entregué en marzo del 2014 mi región con 6 campamentos y hoy día hay 63. ¿Qué vamos a hacer ahora frente a una sentencia de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que ordena desalojar uno de los campamentos más grandes de la región, el campamento Alto Molle, que es de propiedad privada y acogió un recurso interpuesto por el dueño. Y la Corte Suprema, en una sentencia ya ejecutoria y notificada, ordena desalojar la toma, pero a la vez le ordena a el gobierno y las municipalidades a solucionarle el problema de vivienda a esas personas. Y que de alguna manera o entras en desacato o tienes que hacerlo, y en esa toma y en la mayoría de las tomas de mi región el gran porcentaje de ellos personas ilegales. ¿Por qué le vas a dar entonces una solución habitacional a un migrante ilegal por sobre los chilenos, no solamente los que están en toma, sino los que llevan 10 y 12 años esperando y respetando el conducto regular, que vive una familia de 6 personas en una pieza o de allegado, y hoy día vas a venir y le vas a solucionar a la gente de campamento, porque en el fondo también eso termina siendo, bueno, ya no respeto más el conducto regular y me voy a tomar un terreno porque tengo una solución habitacional más rápida. Entonces, los servicios públicos no pueden tener una mirada cerrada de esta es mi materia y estas son mis políticas, sino que el Estado debe ver cómo con esta política de regularizar 182.000 migrantes afecta todas las otras servicios públicos que ya están colapsados, al menos en la región de Tarapacá. Gracias, Presidenta. He dicho, y respecto al proyecto, bueno, yo lo voy a mirar con buenos ojos me parece fantástico que se avance en esto, pero también está aquí en trámite y que venía de la Cámara y venía con amplia mayoría el que vuelve a convertir en delito el ingreso clandestino. Creo que yo estoy disponible a avanzar en eso siempre y cuando, ¿no es cierto?, se ponga una indicación que diga que es la autoridad migratoria, la Dirección Nacional de Migraciones o la Subsecretaría del Interior, ¿no es cierto?, quien determine si va a seguir la acción penal del delito de ingreso clandestino o va a renunciar a la acción penal y va a preferir la expulsión administrativa. Porque si eso no lo tenemos en la ley, ¿no es cierto?, el día de mañana dejas muertas las expulsiones, porque como nos pasaba antes de la actual ley migratoria, en que era delito, las Cortes de Apelación y también la Suprema, la segunda sala, cogían todos los recursos de amparo porque decían, oiga, el ingreso clandestino es un delito donde está la sentencia ejecutoriada que condena por ingreso clandestino. Y mientras eso no esté, no puede usted expulsar porque no ha acreditado el ingreso clandestino. Entonces, creo que hay mucho que mejorar, Presidenta, pero acá en la Comisión tenemos varios proyectos que sería interesante que pudiéramos avanzar. Yo sé que podemos tener distintas visiones, pero tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos y a puntos comunes porque, de verdad, al menos en mi región, mire, yo empecé a volver a ver carpas la semana pasada, precisamente alrededor de la catedral, en Ramírez con Esmeralda, y tengo las fotos que después se las puedo mostrar, cosas que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que avanzar en estos temas, Presidenta, y vuelvo a decir, no estaremos de acuerdo en todo, pero hay que buscar los puntos de encuentro para mejorar la calidad de vida y todos los problemas que se están suscitando, al menos en la región de Tarapacá, y me imagino que los mismos son en Arica y en Antofagasta. Y para terminar,
simplemente señalar que el ejemplo más claro de que el descontrol sigue en la frontera es, ¿no es cierto?, el sicario que se fue y que nadie se enteró que se fue, que fue previamente revisado o que los militares que estaban en Chacayuta le hicieron un control. Pero el señor salió como Pedro por su casa. Difícil situación, Presidenta. Yo espero que tengamos una mirada o que tratemos de llegar a un acuerdo en una mirada como Estado y no por los distintos servicios, porque lo vamos a hacer mal. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Director, si quiere referirse brevemente, porque tenemos 2 minutitos. Muchas gracias, Presidenta. Brevemente sobre lo primero, los datos. El dato que dio Carabineros ayer dice relación con los conducidos durante todo el año. 5.900 de enero a julio. El acuerdo de reconducción y los datos a los que refiere la senadora Ensperger por su intermedio, Presidenta, de reconducciones, dicen relación con el periodo marzo-julio, vale decir, la mitad del periodo. Entonces, ahora, evidentemente que el dato además que da el senador Ensperger es un dato que va actualizándose, porque todos los días se reconduce. Sí, pero eso es del 10 de julio. Hoy día ya estamos, ¿a cuánto estamos? 5 de agosto. Hoy día son más las personas reconducidas, son más de 1.000 las personas de terceros países. ¿Del 25 de julio ahora? No, son desde que se firmó el acuerdo a la fecha, las personas reconducidas de terceros países, principalmente de origen venezolano, colombiano y de Ecuador, ¿ya? Son más de 1.000, son, para ser específico, 1.126. En total, los reconducidos por Tarapacá, desde el acuerdo a la fecha, incluyendo a personas bolivianas, son más de 1.700. ¿Ya? El grupo específico de los de terceros países es más de 2/3 de ese volumen de personas y son 1.126. O sea, el acuerdo está funcionando. Hay que mantenerlo, hay que mantener la conversación con Bolivia y mejorar la capacidad. Efectivamente, el caso de los niños, hoy día ocurre con los niños bolivianos, ¿no es cierto?, con los niños que vienen con sus padres bolivianos. Hay que decir que la mayoría de los niños que son detectados ingresando irregularmente, la mayoría vienen acompañados, son grupos familiares. ¿Ya? Puede haber algo de tráfico, puede haber algo pero normalmente son parte de grupos familiares. ¿Cuál es el criterio que ha conversado el gobierno o el servicio directamente con la policía? Es que en caso donde hay un niño acompañado de un adulto y ese adulto no puede demostrar que es el padre, madre o cuidador legal de ese niño, ¿ya? Ese niño, dado que puede estar siendo objeto de un secuestro o de algún delito, tiene que primero informarse al Tribunal de Familia y luego a Fiscalía por si hay algún delito. Hoy día, afortunadamente, hay una oficina de la Fiscalía en Colchane, como también ocurre en la frontera con Perú, en Chacayuta. Por lo tanto, ese procedimiento debiera operar y opera de esa manera. En el caso Perdón, de los director, niños, ¿y qué pasa con el adulto ahí? ¿Qué hacen con el adulto? ¿Lo devuelven o lo dejan ahí en no se custodia separa, o lo mandan para la casa? al niño del adulto, por lo mismo, y se le inicia el procedimiento sancionatorio de expulsión. ¿Ah? Eso respecto del adulto, y al niño se le pone a disposición del Tribunal de Familia, y si hay indicio de delito, evidentemente, o trata, tráfico o secuestro, evidentemente que eso las policías lo dirían al Ministerio Público, y al adulto a todo evento se le inicia un procedimiento de expulsión. En los casos donde hay documentos de identidad, lo que ocurre hoy día con la reconducción, o documentos de filiación, donde se certifica que el adulto responsable de ese niño, se lo reconduce. Ese es el criterio. Si hay documento, se lo reconduce porque creemos que es una señal también para efectos de desincentivar el ingreso de personas en situación irregular. Respecto de los servicios, nosotros no voy a ahondar en eso porque nosotros justo en la discusión del proyecto de ley misceláneo, que dicho sea de paso, tiene varias normas que fortalecen el control de frontera, como la sanción a los medios de transporte que en Colchane están bastante extendidos. Entonces, lo que se busca con ese proyecto, entre otras cosas, es penalizar y sancionar a los transportistas que trasladan a gente en situación irregular desde la frontera. Tenemos una serie de iniciativas en las cuales el gobierno ha presentado y ha avanzado, y ojalá puedan seguir avanzando también esa iniciativa. Entonces, el proyecto misceláneo ayuda
va a ayudar, cuando sea ley, a tener un mejor control de la frontera. En relación a los servicios, nosotros, en la discusión del mismo proyecto de ley, la posición del gobierno ha sido sumamente clara. La condición migratoria no puede dar origen a un privilegio o a una ventaja respecto del acceso a los servicios. Esa es la situación que ha establecido el gobierno, como tampoco una situación de desmedro, como se propone ciertamente desde la oposición. Entonces, nos parece que debe haber, en el caso del acceso a los derechos sociales, equidad en cuanto a la garantía, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, respecto al punto de la regularidad, no, ciertamente no hemos anunciado nada porque no me corresponde a mí anunciar nada, ¿ya? Lo que en la cuenta pública hemos señalado en el marco de los desafíos que tiene la implementación de la Política Nacional de Migración, junto con seguir fortaleciendo las capacidades sancionatorias que tiene el Estado, materialización de expulsiones, fortalecimiento de la capacidad también de reconducir, es hacerse cargo de la situación de irregularidad de personas que o trabajan en el agro o que han sido empadronadas sin tener delito, en fin, o sea, hay un problema, ¿ya? Hay un problema de irregularidad que es importante y como Estado, ¿ya? Y lo digo pensando en que si no avanzamos en una solución en esta materia, esto va a ser heredado para las próximas administraciones. Si no avanzamos con procesos de inclusión, con procesos de regularidad a sectores acotados, el problema de seguridad, ¿ya? El problema de gente en la calle va a seguir agravándose, porque no podemos seguir como Estado desconociendo la identidad, la situación, teniendo un control permanente respecto de las personas, y la forma de tener ese control permanente de las personas y de mejorar la capacidad de seguridad es aquellas personas que tienen arraigo, que tienen inserción, que no han cometido delitos, puedan tener ciertamente de manera acotada, con todas las revisiones, una oportunidad ciertamente de poder también acceder a un documento y que el Estado sepa dónde están, sepa quiénes son y sepa el momento en que no pueden seguir estando en nuestro país. Eso es lo que, pero no he hecho ciertamente ningún anuncio porque no me corresponde a mí, no tengo la facultad de aquello, y es simplemente poner en evidencia los distintos elementos y dimensiones que tiene la Política Nacional de Migración. Director, al tiro. ¿Y con qué criterios se regularizaría a esas personas? O sea, ¿qué requisitos tendrían que tener? ¿O basta con que se hayan empadronado? ¿Si llevan 2 días y se empadronaron? ¿O tienen que tener una permanencia? ¿Hay que tener trabajo? Aquí la Política Nacional de Migración estableció criterios ante eventuales procesos de regularización. Esto no se había hecho nunca, ni en la región, ojo, ni en América Latina, ni en Chile. Normalmente en este país y en otros países de la región se han realizado procesos de regularización con un documento de identidad y a veces con un certificado de antecedentes policiales. A veces, ¿ya? El caso de la Política Nacional de Migración que ha promulgado este gobierno y que está vigente desde el 2023 en un decreto supremo, establece que de haber un proceso de regularización, las personas que pueden optar a aquello, primero, tienen que estar empadronadas biométricamente, vale decir, tienen que el Estado saber quiénes son. Segundo, no tienen que tener ningún tipo de antecedente policial o penal y poder demostrarlo, ¿ya? Tercero, tienen que tener arraigo familiar y o laboral en la economía formal o tener vínculo con chilenos, con personas que sean residentes en nuestro país. Vale decir, de ocurrir este proceso, la Política Nacional de Migración ya ha definido el marco, que es un marco mucho más acotado que el que se ha hecho en Perú, por ejemplo, que el año pasado. Se hizo un proceso, digamos, donde entran todos, con efecto llamado, en fin, aquí, de hacerse un proceso, evidentemente, que el marco de estar empadronado ya es un universo acotado. El marco de las personas que tienen arraigo dentro de ese universo ya es un marco acotado. Entonces, ya se ha comentado antes por el antiguo subsecretario Interior, cuando era Luis Cordero, ¿no es cierto?, el ministro actual de Seguridad, que se está haciendo un análisis, un estudio de la posibilidad de que esto sea factible, pero en ningún caso hay un anuncio ni una decisión política del gobierno en ese sentido. Senadora.
Gracias, presidente. Solo decirle al director que acá está, ¿no es cierto?, la hoja de su presentación, de su cuenta pública, que con el título de Desafío 2025, el número 5 dice concluir el primer ciclo de implementación de la Política Nacional Migratoria mediante la regularización de personas empadronadas y trabajadoras agrícolas. También tengo el audio en que usted, cuando habla de este punto, habla de los 182.000 personas empadronadas. Entonces, no me diga que no lo dijo y que no lo anunció. Esto es un anuncio. Y usted es la autoridad. Concluir el primer ciclo de implementación de la Política Nacional Migratoria mediante la regularización de personas empadronadas y trabajadoras agrícolas. Bueno, ahora podrá decir que no lo quiso decir, pero ¿sabe lo que a mí me preocupa? Además de esto, Presidenta, es que de verdad dicen igualdad ante la ley, pero hoy día en la región de Tarapacá no hay igualdad ante la ley. Los migrantes clandestinos tienen más privilegios. Si usted me dice igualdad ante la ley, ¿por qué no han dejado sin efecto el instructivo de la Junji, que el primer lugar es a los hijos de migrantes clandestinos, antes de las madres chilenas adolescentes, antes de muchos niños chilenos? Entonces, claro, te dicen, no, es que la vulnerabilidad. Pero por cierto que siempre la persona que ingrese clandestinamente, que no tiene nada o que dice no tener nada, va a ser más vulnerable. Entonces, eso, perdóneme que le diga, no es igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué está haciendo? Que además, usted habla de su política migratoria y en la política migratoria ustedes hablan de arraigo laboral. Y usted mismo hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, después de que dictó la política migratoria, comenzó a incentivar y ayudar el Estado de Chile a buscar trabajo a los migrantes clandestinos y se basaban en la política migratoria. Pero, sin embargo, la ley migratoria, que debe ser respetada por la política migratoria, prohíbe a los migrantes que han ingresado ilegalmente trabajar y castiga o sanciona al empleador que le da trabajo. Y el Estado, a través de su política migratoria, los ayuda. Y es tanto que los ayuda que usted dice hoy día, vamos a regularizar a aquellos que tengan arraigo laboral. Es decir, vamos a beneficiar una vez más a aquellos que incumplieron la ley migratoria porque están trabajando. Están haciendo algo que la ley prohíbe. Transgredieron la ley al ingresar clandestinamente. Transgredieron la ley al estar trabajando cuando la ley migratoria se los prohíbe. Y a esos son lo que usted quiere beneficiar. No, mire, no, no, sí. Así, la verdad que no me venga a decir a mí que no hay privilegios y que lo que tenemos que buscar acá es la igualdad ante la ley. Yo la igualdad ante la ley le digo, ok, pero respetemos todas las normas y que esos señores se vayan del país, sean expulsados o se vayan voluntariamente, que vayan a un consulado y que soliciten e ingresen como corresponde. Si ellos quieren ser reconocidos en Chile, bueno, respeten la ley. Oiga, pregúntele a cualquier chileno cuando va a Canadá, cuando va a Estados Unidos, cuando va a cualquier país, si un Estado tiene el derecho a poner requisitos para que la gente entre a tu país. El propio canciller hace ya un par de años dijo, ¿no es cierto?, la cuota de migración está colapsada. Ya el país no puede más. Pero seguimos incentivando y todas estas medidas van a producir el efecto llamado. Vaya Colchane, po, si sigue ingresando gente. Entonces, claro, usted expulsa, o sea, reconduce 10 diarios, pero entran 100, po, director. ¿Así cuándo? ¿Así cuándo? Gracias, senadora. ¿Algún otro senador quiere intervenir? Con tanta pasión como la senadora. Director, ya. Brevemente, Y nos vamos. señora, sí, es que yo quería precisar algunas cosas, porque Sí, está bien. que se diga aquí que el Servicio Nacional de Migraciones le busca trabajo a migrantes irregulares, no es así. O sea, hablemos con la verdad. No, es que usted dijo que el Servicio Nacional de Migraciones le busca trabajo a los migrantes en situación irregular, y eso no es así. Es falso, simplemente. Perdóneme que se lo diga de esa manera, señora presidenta, pero no es ni la labor del servicio ni lo que el Servicio Nacional de Migraciones hace, que lo que hace es revisar los requisitos de las personas para que entren regularmente a nuestro país.
e implementar la política nacional de migración, dictar expulsiones, llegar a acuerdos y negociar acuerdos con Bolivia. Ese acuerdo tuvimos una participación importante en la negociación y en la implementación de ese acuerdo de reconducción. Que hoy nadie conoce. Yo lo conozco pero si es, porque me se, dio la prensa de Bolivia. Porque pero se lo hago, nadie pero, nos ha dado ese convenio ni ese acuerdo. pero se lo ni hago el llegar, protocolo. se lo hago llegar. Ojalá, porque lo estamos pidiendo desde que se firmó. Evidentemente, y el acuerdo lo que ha permitido es reconducir a personas de terceros países, cosa que no ocurría antes. Y respecto a regularización, yo quisiera insistir en el punto. En el marco de la cuenta pública, ¿ya? En el marco de la cuenta pública y de explicitar los desafíos que tiene la política nacional de migración, no los anuncios, es distinto desafíos generales que tiene la política nacional de migración, que ha avanzado en muchos aspectos, ¿ya? De manera exitosa, no concluirlo, sino que avanzar en regularidad de personas, como digo, acotado en el marco de la política nacional de migración. Y respecto de la igualdad en el acceso a los servicios, nosotros lo hemos defendido acá, lo hemos defendido en la tramitación del proyecto misceláneo de manera persistente. Y lo voy a volver a repetir. Nos parece que la condición migratoria no puede ser objeto de algún privilegio, adelantamiento de la fila o priorización en el acceso a ningún servicio público, y las normas que estamos empujando en el proyecto de ley misceláneo apuntan en esa dirección. Queremos que eso sea ley, que no haya ¿Qué significa arraigo laboral en la política migratoria de un migrante clandestino? Sí, lo que pasa es que el arraigo laboral, si es que uno mira los procesos, los mecanismos que tienen los estados para medirlo, normalmente supone un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. Y nosotros, es más, pensamos el arraigo laboral en la economía formal, no en la economía informal. O sea, cuando se discute el arraigo laboral, ¿por qué? Porque la regularidad, la regularización de una persona, en general, no puede sujetarse en un documento de identidad solamente. La persona tiene que tener Director, perdón, una posibilidad de si la inserción persona real. está irregular, ¿cómo va a tener contrato de trabajo? Hoy día, ¿Cómo va a demostrar ese arraigo laboral? la ley de a los empleadores a cumplir completamente con el Código del Trabajo. O sea que si una persona emplea a un extranjero, ¿ya? Sin contrato, está incumpliendo la ley a un extranjero irregular, la ley laboral y la ley de extranjería. ¿Ah? Se hace un contrato. Y por eso muchos extranjeros, nosotros hicimos una encuesta a las personas empadronadas, ¿ya? Un 40% casi tiene contrato de trabajo de los empadronados. La gente de los 160.000 tiene contrato de trabajo. No, evidentemente que se sancionan, ¿ya? Pero le estoy dando cuenta de la realidad. Y nosotros cobramos multas cuantiosas a empleadores que contratan a personas en situación irregular. Pero es una realidad. Y multamos a los empleadores por eso. Entonces, hoy día es factible, por nuestra norma, que una persona está en situación irregular, tenga contrato de trabajo, aunque no esté Director, autorizado. perdón, pero ahí, ¿ustedes multan o multa la Dirección del Trabajo? no. ¿O hay dos multas? No, hay dos multas. Para efectos Porque hay dos de- infracciones distintas. Exactamente, para efectos de vulneración del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo. Para efectos de sanción migratoria, vale decir, personas que emplean a otros sin autorización del servicio para trabajar, son multadas por el Servicio Nacional de Migraciones, y lo hacemos todos los días. Tengo una oficina llena de papeles con multas de infractores por esta norma. Gracias, director. Ofrezco la palabra por última vez, si no, para que cerremos, ¿sí? Ya. Simplemente decir, no voy a volver a insistir en el punto, yo discrepo absolutamente de lo que dice el director porque no se condice con la realidad. Gracias. ¿Ah? No estamos, sí, vamos a, No deberíamos estar aquí. claro, estamos... Director, le quiero agradecer la exposición, también a la senadora. Bueno, aquí creo yo que es un tema que particularmente en el norte del país, y me consta, tiene una problemática, y es cierto los principios que usted ha señalado, pero yo creo que no se condicen con los presupuestos que aprobamos en las regiones y finalmente con las condiciones, particularmente en materia de educación. En la región de Tarapacá, efectivamente, hay una carencia en Alto Hospicio de colegios, tanto que hubo que bajar a los niños en buses
a la ciudad de Iquique con desplazamientos largos y todo lo que aquello conlleva. De manera tal que efectivamente hay falta de servicio, por ejemplo, en materia educacional, que decir en salud, que también hay una problemática bastante grande ahí. Eso, por cierto, no tiene que ver con lo que usted ha expuesto, pero también yo quiero empatizar con lo que ha señalado la senadora, porque las distintas realidades de nuestro país así lo indican. En relación a este proyecto nos queda clara la posición del servicio, se la agradecemos. Sí quisiéramos saber si ustedes como Ejecutivo han pensado en plantear algunas indicaciones a este proyecto para también nosotros determinar una vez que votemos en general. Yo creo que la próxima sesión vamos a escuchar al subsecretario también, usted también que ha invitado, o sus asesores si pueden venir, porque siempre hay preguntas. Y podemos votarlo en general la próxima sesión, si les parece. ¿Sí? ¿Y qué más dije? El plazo de indicaciones. Si ustedes van a presentar indicaciones, si han revisado. Vamos a presentar indicaciones, como le señalaba la señora presidenta al principio, pero más bien formales y menores, así que no es mucho tiempo que necesitamos para eso. Entonces vamos a citar a pedirle al que concurra el subsecretario, que estaba invitado para hoy día también, al director también que ha invitado, y votamos en general la próxima sesión, si les parece. Y al secretario le voy a pedir que revise qué otros proyectos relacionados con migración hay, para que también a lo mejor podamos enviarlos y tener una opinión próximamente, porque si hay que no legislemos por partes, ya que la senadora aludía a esto de que funciona por partes del Estado, también que nosotros no funcionemos en un proyecto, a lo mejor hay otros que los podamos relacionar y que queden conexos y concordantes desde ya, y no nos encontremos después con un problema en otra etapa legislativa. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.